investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, amigo y compañero de Irene. Él nos va a contar un poco sobre su vida y su trabajo aquí en Estados Unidos. Bueno, vamos a Hola, buenos días a todos. Gracias por venir. Quiero dar las gracias al Instituto por invitarme a estar hoy aquí. Gracias a Ruth, a Agapito, Quique, por esta presentación. Y quiero decirles que para mí es un honor estar aquí hoy hablando de la figura de Irene González. Y también les confieso que es muy difícil para mí estar hablando de Irene porque, bueno, todavía el dolor de su pérdida todavía es demasiado reciente como para poder hablar con la objetividad y la distancia que requiere este tipo de actos, ¿no? Pero bueno, lo vamos a intentar. Espero que sean comprensivos. Entonces, antes que nada, bueno, yo estoy seguro que muchos de ustedes, o algunos de ustedes por lo menos, pues a lo mejor la conocían o tienen algún familiar o algún amigo común con Irene. Aquí en esta foto, para que le vayan poniendo cara, esta es la persona de la que estamos hablando. Pero muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿no? ¿Quién es esta persona de la que nos van a dar hoy una charla, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién fue Irene González? Entonces, esa es una pregunta que tiene muchos niveles. Es difícil de contestar, ¿no? Irene González era muchas cosas. Para mí, Irene era profundamente, sobre todo, y antes que cualquier otra cosa, una científica. Y estoy convencido de que si le preguntáramos a ella, probablemente esa también sería la definición que ella nos daría. Irene fue una científica de primer nivel y por eso es por lo que estamos hoy aquí hablando de ella. Pero fue muchas cosas más. Irene fue un ejemplo a seguir por muchas razones, ¿no? Y por eso surgió también, entiendo, esta iniciativa de presentarle a ustedes esta figura con motivo del Día Internacional de la Mujer. Irene fue una mujer que triunfó en un mundo predominantemente masculino, ¿no? Entonces, aunque parezca mentira, en ciencia todavía las estadísticas muestran claramente que no hemos llegado, ¿no? Que todavía queda mucho camino por andar para conseguir una igualdad real. La ciencia sigue siendo una actividad predominantemente hecha por hombres, ¿no? Y en ese ámbito y en ese contexto Irene fue capaz de brillar con luz propia. Entonces, desde ese punto de vista, como digo, es un ejemplo que puede servirles a muchas jóvenes, pero también, como veremos a lo largo de esta charla, creo que es un ejemplo también por otras muchas razones y que podemos aprender mucho de Irene. Irene era fundamentalmente también una persona, una ciudadana del mundo, era una persona muy cosmopolita, y no digo esto simplemente porque viajara mucho y porque hubiera vivido en muchos sitios. Irene fue una emigrante, ¿no? Uno de tantos inmigrantes en la ciencia, sino en un sentido mucho más profundo de la palabra cosmopolita, ¿no? En el sentido de que ella tenía una visión del mundo muy global, ella no entendía bien el concepto de fronteras, y ella veía la humanidad como un pueblo y una raza, ¿no? Entonces este para mí es el verdadero valor de la palabra cosmopolita. Pero al mismo tiempo era también una persona profundamente enamorada de su tierra. Irene llevaba siempre en su corazón su Orotava natal y era una enamorada sobre todo de la naturaleza de su tierra, ¿no? Del mar, del Teide, de las playas, del monte. Y lo veremos más adelante que para Irene la naturaleza era algo muy importante. Entonces, bueno, como digo, aquí en esta foto está ejerciendo su trabajo, dando un seminario científico. Les debo decir también que una de las partes difíciles en preparar esta presentación fue conseguir documentación fotográfica, porque Irene era una persona muy tímida y aborrecía totalmente las fotos. Es muy difícil conseguir fotos de Irene, así que esto sí es muy difícil conseguirlo. Pero bueno, para mí, resumiendo, esto es una opinión personal, por supuesto, pero para mí Irene ha sido el intelectual de mayor talla internacional en la historia de la Orotava, ¿vale? Es un poco, la frase es un poco grandilocuente, lo sé, pero realmente, siendo todo el objetivo que puedo intentar ser, creo que esto es así. Y esa es la razón fundamental por la que hoy estamos estudiando aquí su figura. Esto es un resumen muy esquemático de la trayectoria de Irene. Ella nace en el año 69 en la Orotava.
nace en el seno de una familia, hija de un carpintero y de una ama de casa, y son sus padres quienes primero le transmiten unos valores que ella va a aplicar y a honrar luego durante todo el resto de su vida. Valores de ética de trabajo, de cultura del esfuerzo, de entender el trabajo no solo como un medio de vida, sino como una cosa que te ayuda a desarrollarte, a la autorrealización personal y a sentir la satisfacción del trabajo bien hecho. La razón por la que hablo aquí de los padres de Irene es porque ella era... porque porque ella se sentía muy orgullosa de sus raíces, de su familia y de sus padres, ¿no? Era una persona muy humilde y les digo, yo la única vez que he oído a Irene González hablar con orgullo, cuando único detectas un tono de orgullo en su voz es cuando hablaba de sus padres. Ella estudia primaria y secundaria en los colegios, en el Colegio Ramón y Cajal y en el Villalba Herbaz, aquí en La Orotava. Y luego en el año 92 comienza sus estudios de licenciatura. En aquel momento Irene no tenía muy claro todavía qué es lo que quería hacer. Ella había pasado por diferentes, bueno, como muchos de nosotros, no es una de estas personas que desde niño quería ser tal cosa, ¿no? Irene, por ejemplo, quería haber sido profesora, quería haber sido arquitecta en diferentes momentos de su vida y también en esta etapa se planteaba muy seriamente estudiar matemáticas, porque le gustaban mucho las matemáticas. Entonces, bueno, yo me alegro de que al final se metiera en física, aunque al final, bueno, estoy convencido que si hubiera hecho matemáticas habría sido también una matemática muy brillante. Ella, bueno, hace sus estudios de licenciatura, yendo año por año, sacando buenas notas, lo cual les aseguro que es muy difícil en una carrera como física. Yo creo que ese gusto y ese amor que ella tenía por las matemáticas le ayudó bastante en este sentido. Y luego ya en el año 98 comienza su trayectoria profesional propiamente dicha. Al terminar la carrera, ella comienza a hacer el doctorado, empieza como estudiante de doctorado, lo que llamamos doctorando, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Empieza trabajando en este edificio de forma tan peculiar que yo no sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en el observatorio del Teide, igual ha visto este edificio, lo llamamos la pirámide. Y ahí es donde Irene empezó a hacer sus primeros estudios de heliosismología, que luego les contaré lo que es. Ahí empecé yo también, por cierto, y fue donde di mis primeros pasos. Trabaja aquí utilizando datos de una serie de instrumentos, datos también de la red GONG, y posteriormente, en 1995, la NASA lanza este satélite, el SOHO, e Irene empieza a utilizar muy intensamente datos de este satélite para hacer sus estudios. Y fue una de las personas, de hecho, que más partido le sacó a los datos de SOHO para hacer heliosismología. En 1998 Irene termina su tesis doctoral. Ella durante sus estudios de doctorado había hecho estancias en muchos otros centros. Esto es algo bastante común cuando haces investigación, el visitar otros centros para trabajar con colegas que son expertos en diferentes temas y establecer colaboraciones y contactos con otra gente, ¿no? La ciencia funciona mucho en colaboraciones internacionales. Ella ha hecho estancias sobre todo en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y también, esto es muy importante, en Tucson, en el estado de Arizona, en Estados Unidos. En Tucson está la sede del National Solar Observatory, NSO, el Observatorio Solar Nacional, que era en aquel momento la capital mundial de estos estudios que hacía Irene heliosismológicos. Entonces digo que esto es importante porque luego cuando termina su doctorado, pues Irene hace estancias postdoctorales primero en Tucson, allí donde había hecho colaboraciones con la gente de este centro, del NSO, y donde pues había hecho contactos muy buenos y colaboraciones muy interesantes, y entonces pues allí le ofrecen hacer ahí una estancia postdoctoral. Y luego Irene se va a Londres, y esta parte es interesante. Se va al Queen Mary College de la Universidad de Londres, y esto tiene una razón más personal que profesional. Irene estaba en Tucson, que era en aquel momento, como les decía, la capital mundial de sus investigaciones, y el trasladarse a Londres, era un pequeño paso atrás en su carrera, ¿no? Evidentemente el Queen Mary era también un centro de gran relevancia y un sitio muy donde había grupos de investigación importantes, pero en el área en particular donde trabajaba Irene, como digo, el centro neurálgico era en ese momento en Tucson, ¿no? La razón por la que Irene se muda a Londres es más personal.
y tiene que ver con que en ese momento se produce un cambio en sus prioridades, porque ella hasta ese momento estaba haciendo un sacrificio de su vida personal. Irene lleva varios años sacrificando su vida personal porque mantenía una relación a distancia, que es algo bastante común en ciencia, porque es muy difícil para una pareja conseguir trabajo los dos en el mismo sitio. Y entonces en ese momento, pues bueno, Irene decide que lleva demasiados años de esa forma y pasa a ser su principal prioridad su vida personal, digamos, ¿no? Y entonces se va a Londres, donde puede seguir haciendo estas investigaciones y puede compaginarlas con una vida personal. Luego, cuando termina esta estancia y para afianzar el poder seguir viviendo en la City londinense, se produce una cosa muy interesante, que es que Irene deja la ciencia. Irene decide dejar la ciencia para irse a trabajar en una empresa financiera que se llama Morgan Stanley, no sé si les suena, se llamaba en aquella época Morgan Stanley Dean Witter, y es una de las grandes financieras internacionales, ¿no? Porque aquí Irene tiene perspectivas de quedarse en Londres durante muchos años, que es lo que le interesaba. Entonces ella deja la ciencia, para sus compañeros fue un pequeño disgusto, ¿no? Porque lleva una trayectoria muy brillante y es una pena ver que un compañero y un colega pues deja la investigación para dedicarse a otra cosa, pero por otra parte los que además éramos amigos suyos pues lo entendíamos y nos alegramos por ella, porque de esa forma ella pensaba que podía ser más feliz. Les contaré como anécdota que Irene pidió trabajo no solo en Morgan Stanley, sino que también pidió en Deutsche Bank y en Goldman Sachs, que supongo que les suenan estos nombres ahora que con la crisis internacional se habla mucho de estas cosas, ¿no? Irene aceptó la oferta de Morgan Stanley porque fue la primera que le llegó y al poco tiempo de estar trabajando en Morgan le llegaron ofertas también de los otros dos sitios donde había pedido trabajo. Así que realmente era una persona muy brillante y todo el mundo se daba cuenta, ¿no? Esto ocurre en 2000, ¿no? Ella entra a trabajar como analista de sistemas en Morgan Stanley y se va a Nueva York durante unos meses para hacer estudios sobre, para entender los entresijos del sector financiero que iba a necesitar en este trabajo. Entonces, lo realmente interesante de este periodo de su vida, Irene pasa unos años en Londres trabajando en Morgan Stanley y, a pesar de todo, ella no está completamente satisfecha con su vida allí, ¿no? Irene no es totalmente feliz y eso obedece a una serie de razones. Mi opinión particular es que una de las razones que influían es que, luego les explicaré esto en más detalle, pero Irene es una persona con inquietudes profundas sobre la vida, el mundo y la sociedad en general, y ella era una persona que quería sentir que su vida servía para algo, que ella podía contribuir a mejorar el mundo, a mejorar la sociedad. Eso es algo que siempre, desde muy joven, llevaba muy dentro, ¿no? Haciendo ciencia, Irene tenía satisfecha esa necesidad, sentía que estaba haciendo algo útil. Sin embargo, trabajando en Morgan Stanley, pues era un medio de vida, ganaba dinero, pero era un trabajo que era simplemente un medio de vida, que no era lo que satisfacía de alguna forma su inquietud por poner un granito de arena para mejorar el mundo, ¿no? Entonces, durante esta etapa, pues ella, como digo, pues si bien está contenta porque su vida personal va bien, pero su vida profesional no le acaba de llenar. Y por eso en 2003 le llega una oportunidad muy buena, de nuevo del NSO. Esto es muy curioso. Irene había dejado la ciencia y 3 años después, de retirada del circuito, el NSO se acuerda de ella para pedirle que venga a liderar un proyecto que tenían. Y esto no es habitual. O sea, imagínense un futbolista que se retira y a los 3 años le llaman de uno de los mejores equipos para decir, oye, ya sé que llevas 3 años retirado, pero queremos que vuelvas con nosotros, ¿no? Entonces esto les da una idea de la huella que había dejado Irene entre sus colegas y en particular en el NSO. Además, en estas condiciones tenía la oportunidad también de mantener esa compatibilidad con su vida personal, con lo cual ya se juntaban todos los elementos e Irene no se lo piensa, acepta esta oferta y en 2003 vuelve a Tucson, que además era un sitio que conocía muy bien, le gustaba mucho, le gustaba la naturaleza de Tucson, le gustaba el calor de Tucson, y pues allí se vuelve muy contenta y además ahora con la oportunidad también de conciliar su vida personal. Aquí vemos a Irene en Tucson, he puesto esta foto, aquí está muy contenta, la vemos, se acaban de comprar una casa antigua y le habían hecho una reforma en profundidad, una reforma que por cierto diseñó totalmente Irene, y aquí la vemos en el último paso ya de la instalación eléctrica en la casa, conectando la red eléctrica a la casa,
Y bueno, esto representa un poco su idea de establecerse ya definitivamente en Tucson. Y ese es el periodo más, digamos, más feliz y más productivo en la vida de Irene, donde allí concilia su vida personal y profesional, allí hace avances importantes, y a partir de 2003, pues su carrera, como digo, se lanza, recibe distinciones importantes, aquí he puesto algunas de ellas. En 2007 recibe un premio de Aura, que es la Asociación de Universidades Estadounidenses para Investigación en Astronomía. En 2012 recibe un premio de la NASA por su contribución al satélite SDO, Solar Dynamics Observatory. Aquí vemos en esta foto está Irene con su grupo recogiendo esta distinción. Y luego ya posteriormente, a título póstumo, el Ayuntamiento de La Rotava el año pasado aprueba en un pleno municipal dedicarle una calle con el nombre de astrofísica Irene González Hernández. Así que algún día no muy lejano, espero que cuando vayan ustedes por la calle, a lo mejor algún día verán una plaquita en alguna de esas calles que dirá astrofísica Irene González y bueno, por lo menos sabrán ponerle cara a esa placa y sabrán quién era la persona a la que estaba dedicada. También el año pasado la Unión Astronómica Internacional aprueba bautizar un asteroide con el nombre Irene González, un poco como reconocimiento a su labor científica, lo cual está muy bien porque cuando ahora cualquiera de nosotros diga que Irene González está en el cielo, lo podemos decir con pleno rigor científico, ¿vale? Y además, bueno, Irene, como les dije antes, era una persona muy humilde. Seguramente todos estos reconocimientos no le habrían hecho ninguna gracia. Estaría ahora mismo colorada, escondida debajo de alguna mesa, diciendo que sí, somos todos unos toletes, que era su palabra favorita. Pero este probablemente sí que a ella le hubiera hecho ilusión. Esto fue un congreso que tuvo lugar el año pasado, aquí vemos el anuncio, es un congreso internacional que tuvo lugar en Alemania, titulado Heliosismología y sus aplicaciones, que era la ciencia que Irene estudiaba, y en este congreso celebrado en Alemania sus colegas dedicaron una sesión a estudiar el legado de Irene González. En esta sesión, aquí pueden ver un poquito el programa sacado de la web, sus colegas hacen un repaso de la trayectoria y las contribuciones científicas que hizo Irene. Y yo creo que esto sí que le hubiera hecho mucha ilusión haberse enterado. Una cosa que olvidé mencionar hablando del currículum de Irene y de su trayectoria es que... Bueno, pues como dije, esto era solo un resumen de toda su actividad. Pero Irene era una persona que no se le caían los anillos por trabajar. Ella, además de esto, también hizo otras cosas. Ella dio clases particulares, ella trabajó en Vinter como azafata, todo esto para ayudar a costear sus estudios y para ayudar a su familia. Entonces creo que en este sentido también es un ejemplo, ¿no?, de que una persona brillante puede ser también una persona, como digo, con un espíritu de sacrificio y una ética de trabajo muy grande. Y creo que es un buen ejemplo en esta época, ¿no?, de que bueno, de que hay que sacarse las castañas del fuego, ¿no? Y ahora, por hablar un poquito ya así de su trayectoria como investigadora, Irene da sus primeros pasos, como les decía antes, aquí en este edificio, en el Observatorio del Teide. Irene trabajaba estudiando el Sol. El Sol era un elemento clave en su vida. Irene necesitaba el Sol o bien como objeto de sus estudios en la pantalla de su ordenador, o bien brillando en el cielo. Ella siempre decía que creía que funcionaba con energía solar, porque cuando no brillaba el sol se sentía cansada y no se le cargaban las pilas, o que necesitaba hacer fotosíntesis como las plantas. Entonces, quizás por eso su estancia en Londres no fue totalmente gratificante, ¿no?, porque ahí no brillaba el sol ni en el cielo ni tampoco en su ordenador. Irene empieza a trabajar aquí como estudiante de doctorado en el grupo de heliosismología, que son toda esta gente que ven aquí. Esta es una foto que me hizo mucha ilusión recibirla. Esta foto es de hace mucho tiempo, se pueden dar cuenta porque este que está aquí soy yo, con lo cual ya les da idea de que efectivamente hace mucho tiempo de esto, hace como 20 años. Esta foto es del año 94 y esta chica que está aquí delante es Irene, ¿vale? Me hizo mucha ilusión porque esta foto está sacada en una comida de Navidad
que organizó Pere, el que era uno de los directores de este grupo, y yo acababa de entrar ahí. Yo era un becario, todavía no había terminado la carrera. Yo era un becario que empezaba a hacer mis primeros pinitos. Había entrado apenas hacía un mes. O sea, yo conocí a Irene quizás 2 semanas antes de esta foto, 3 semanas antes de esa foto, que además me acuerdo todavía, nos conocimos aquí en la pirámide, nos presentó Pere y ella estaba muy ocupada ahí con sus instrumentos y yo estaba mirándolo todo con los ojos muy grandes porque yo quería ser astrofísico desde que era pequeño y todo aquel mundillo me gustaba mucho, pero también me impresionaba mucho y me intimidaba mucho, ¿no? Y toda esta gente que ven en esta foto para mí eran, incluso los más jóvenes, los estudiantes de doctorado, para mí eran gente que estaba en un nivel superior, un nivel al que yo quería llegar, ¿no? Y entonces yo estaba muy intimidado y para mí Irene en esos primeros meses, yo creo que ella se dio cuenta y hizo un poco de mentor para mí, ¿no? Me cogió y como pues también éramos del norte y más o menos de la misma edad, pues, pero ella ya estaba metida en esto, ya conocía todos los entresijos, pues ella me fue guiando, ¿no? En mis primeros pasos y me ayudó mucho al principio de mi carrera, ¿no? Entonces siempre le estaré muy agradecido por eso. Aquí vemos a Irene con el Darwich y con Rafa, que eran 2 de los otros doctorandos que había en el grupo, eran parte de lo que iba a ser el futuro de la ciencia solar en el IAC. Antonio Darwich trabaja ahora de profesor en la universidad y Rafa está en París, en el Centro Nacional de Investigaciones en París. Se dedica a buscar exoplanetas con mucho éxito. Y bueno, estos fueron un poco los comienzos, ¿no? Entonces, para entender un poco en qué consistía la investigación de Irene, me gustaría que Ruth nos pusiera un vídeo que por motivos técnicos no conseguimos que aparezca aquí, pero Ruth se los va a enseñar en un momentito. Y lo primero que quiero que entiendan, no, ese no, el de ese. Lo primero que quiero que entiendan es que el Sol, tal como lo vemos los científicos, es muy diferente al Sol como lo ve uno cuando está en la playa. Lo primero que hay que entender del Sol es lo grande que es, porque muchas veces la gente me pregunta, ¿pero el Sol es más grande o más pequeño que la Luna? Bueno, no hay color. El Sol es mucho más grande que la Luna. El Sol es mucho más grande que la Tierra. El Sol, si pudiéramos coger la Tierra y empujarla, y llevárnosla y ponerla cerca del Sol, con nuestra imaginación, nos daríamos cuenta de lo grande realmente que es el Sol. Aquí nos podemos hacer una idea. El Sol es una inmensa esfera de plasma, como el plasma de sus televisores, solo que más caliente y mucho más denso. Ese es el Sol. ¿Vale? Ok, ya puedes volver. Ahora ponme el siguiente, el que se llama explosiones. El Sol es enorme y además el Sol es enormemente dinámico. Cuando ustedes ven el Sol como un disco, si lo pudieran ver con telescopios especiales y con la instrumentación especial con la que lo vemos, verían cosas como esta. El Sol es tremendamente dinámico y en el Sol tienen lugar fenómenos muy violentos que llegan incluso a afectarnos a la Tierra. Recuerden el tamaño que tenía la Tierra. La Tierra es muchísimo más pequeña que cualquiera de estas explosiones que vemos en el Sol. Esta especie de erupciones que tienen lugar, estos son imágenes reales, esto no es ninguna simulación ni ninguna animación. Estas son imágenes reales de cómo se ve el Sol, en este caso con un telescopio espacial, con uno de los telescopios que Irene ayudó a construir, por cierto, el SDO. Y estas erupciones que hemos visto en el Sol tienen lugar porque el Sol está hecho de plasma y porque tiene unos campos magnéticos muy, muy potentes, que dan lugar a estos fenómenos violentos. Y estos fenómenos llegan a afectarnos en la Tierra, sobre todo los satélites, las comunicaciones, todas estas cosas se pueden ver afectadas. ¿Podemos volver a la presentación? Entonces, si el Sol lo pudiéramos abrir para verlo por dentro, veríamos que tiene un núcleo en la parte central donde se están produciendo reacciones nucleares que son las que alimentan de energía al Sol. Esa energía que produce luego se transmite hacia afuera, va calentando todas estas capas y aquí hay lo que llamamos una zona convectiva muy interesante que está en continuo movimiento, en la que hay corrientes de circulación, hay burbujeos. Esta era la zona que más le interesaba estudiar a Irene, porque esta es la zona donde se generan esos campos magnéticos tan potentes que dan lugar a las erupciones que vimos en el vídeo anterior. Así que este es un poco el Sol por dentro, tal como lo entendemos hoy.
Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos conocer el interior del Sol? No es fácil, porque el interior del Sol es una de las cosas más ocultas del universo, no podemos verlo. Pero hay gente que se dedica a estudiar su interior mediante una técnica que se llama la heliosismología. La palabra, el origen etimológico creo que es obvio, helios viene del griego sol y sismología viene de terremotos. La cuestión es que la heliosismología es lo mismo que la sismología, pero aplicada al Sol. Ustedes saben que en la Tierra los geólogos pueden explorar y medir cómo es el interior de la Tierra utilizando las ondas sísmicas que se producen cuando hay terremotos, y de esa forma, analizando esas ondas, pueden ver cómo es el interior de la Tierra. Entonces en el Sol pasa algo parecido, solo que no son terremotos porque el Sol no es sólido, pero tiene una serie de ondas sísmicas que se propagan por el Sol. Y hay gente que con instrumentación como la que hay aquí, que por cierto fue pionera, los instrumentos de la pirámide en los años 80 fueron donde se empezaron a desarrollar estas observaciones por primera vez de ondas en el Sol, y con satélites como el SOHO que usaba Irene, se podía o se puede, utilizando estas ondas, ver cómo es el interior solar, ¿vale? Es una cosa que parece un poco de magia, pero no es magia, es ciencia. Irene jugó un papel muy importante. Irene ayudó a poner los cimientos de lo que hoy es toda una ciencia propiamente dicha que se llama la heliosismología local. Y todo esto empieza con cosas como esta. Irene se dedicaba a hacer diagramitas que tenían esta pinta. La llamábamos la señora de los anillos, ¿vale? Hoy en día puede parecer muy así, pero bueno, esto es de los años 90, antes de las películas de Peter Jackson, ¿vale? Así que, bueno, tenía su gracia, ¿no? La llamamos la señora de los anillos porque ella, su herramienta fundamental eran los diagramas de anillos en aquella época, lo que en términos técnicos llamamos diagramas K-omega. Lo que hacía Irene es que cogía las imágenes que daba ese satélite, hacía un análisis matemático bastante complicado de esas imágenes y las convertía en series de anillos como estos. Y en estos anillos, ustedes no me pregunten cómo, porque no lo sé, pero en estos anillos Irene era capaz de ver cómo es el interior del Sol. En particular era capaz de ver cómo se están moviendo las capas más interiores del Sol. Si tienen curiosidad, en su tesis doctoral, que yo la tengo por ahí una copia, el capítulo 2 está dedicado a explicar este método, y ahí lo pueden ver cómo está explicado, el método de los diagramas de anillos. Hay un desarrollo matemático bastante elaborado, aquí pueden ver algunas de las ecuaciones que se utilizan. Supongo que estas ecuaciones todavía les quedan a ustedes un poco, a lo mejor les costaría entenderlas, pero a Irene le gustaban mucho las matemáticas, era muy buena en matemáticas y todas estas cosas le gustaban mucho. Y aprovecho para usar también este ejemplo para invitarles a que estudien matemáticas. Los que quieran ser científicos, los que quieran ser físicos, les digo que las matemáticas son fundamentales. Ya les dije al principio que yo estoy convencido que a Irene le fue muy bien en la carrera porque tenía una base muy buena en matemáticas y le gustaban mucho las matemáticas. Así que cualquiera de ustedes que esté pensando en ser científico en el futuro, plantéense muy seriamente obtener todo el refuerzo que puedan en matemáticas y coger toda la base que puedan. Pero no solo, yo creo que cualquier persona en general, creo que la sociedad funcionaría mucho mejor y sería mucho mejor si todos supiéramos un poquito más de matemáticas, ¿no? Porque a veces ves cosas por ahí que te dejan un poco preocupado. Entonces, bueno, esto se dedicaba a Irene durante su doctorado, y en particular uno de los resultados finales más interesantes fue la medición de lo que se llaman las corrientes meridionales de circulación. Resulta que el Sol, en esta capa convectiva que estudiaba Irene, tiene lugar unas corrientes de circulación parecidas a las que hay en la Tierra, que saben que hay unas corrientes oceánicas que van desde los polos hacia el Ecuador y de vuelta hacia los polos, que en Canarias estamos en medio de una de esas corrientes que van del polo al Ecuador. Pues resulta, sorprendentemente, que el Sol también tiene unas corrientes parecidas y que esas corrientes de movimiento de material son muy importantes para generar esos campos magnéticos que les hablaba anteriormente. Y entonces esto se pensaba que existía, y lo que logró Irene en su doctorado fue demostrarlo y medir cómo se mueve el material en esas capas internas del Sol. Y esto fue un logro muy importante. Tenemos también otro vídeo, no sé si Ruth se me fue, sí, ahí lo puede poner. Eso fue en la parte que hizo durante su doctorado. Luego en el NSO, en Tucson, Irene trabajó mucho en un proyecto muy novedoso, que de hecho se había intentado antes sin éxito, e Irene fue capaz de hacerlo funcionar, que consistía en intentar ver lo que se llama el far side, el lado oculto del Sol.
Resulta que el Sol gira, como todos los cuerpos celestes, y lo hace con un periodo de rotación de unas 4 semanas, ¿vale? Y aproximadamente una vez al mes el Sol da una vuelta. Entonces lo que vemos aquí es lo que se llama un magnetograma. Aquí vemos campo magnético. Estas manchitas blancas y negras son campos magnéticos muy potentes y ven que están organizados en lo que llamamos regiones activas. Hay regiones donde hay actividad y donde se producen esas erupciones que vimos en el vídeo anterior. Resulta que esto lo podemos ver cuando están pasando por nuestro lado, por el lado que vemos desde la Tierra. Estas regiones activas le interesan mucho a las agencias espaciales, le interesa a NASA, le interesa a la Agencia Espacial Europea, le interesa a JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, le interesa también a los militares, le interesa a todo el mundo que tiene satélites, a los operadores de móviles, porque estas regiones activas pueden averiarles los satélites y causar estropicios bastante considerables. Entonces, claro, tenemos el problema de que solo los vemos durante la mitad del tiempo. Lo que consiguió Irene con esta técnica del FarSight es reconstruir, mediante las ondas que vemos en el lado del Sol que vemos, reconstruir qué es lo que está pasando en el otro lado. Y de esa forma eran capaces de detectar previamente estas manchitas negras un poquito borrosas que se ven, vamos a verlas ahora aparecer, estas manchitas negras que vemos de vez en cuando, son regiones activas en el lado oculto del Sol. O sea, eran capaces de ver en el NSO, todavía este programa está funcionando, qué regiones activas hay en el lado oculto del Sol, con lo cual las podíamos ver antes de que aparezcan. Y esto fue muy importante. De hecho, les voy a contar una anécdota. En un momento dado, ya puedes parar el vídeo y volver a la presentación. Un general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos vino un día a NSO a la oficina de Irene a hablar con ella. Esto, o sea, a mí me parece flipante. Yo no conozco ningún otro caso de ningún científico, jamás en la historia, que haya venido un general del ejército estadounidense que haya venido personalmente a hablar con ese científico, ¿no? Yo creo que esto es un caso único y da una idea del interés, digamos, social, más allá de lo meramente científico, que tenían los estudios de Irene. Les diré que no tengo ni idea de qué se habló en aquella conversación. No sé si lo podía saber o no. Tampoco me interesaba mucho el tema, solo sé que no hubo más reuniones al respecto, ¿no? Entonces, pues, no lo sé, tampoco me importa demasiado. Y bueno, en estas estaba Irene, trabajando muy entusiasmada con este proyecto, cuando todo pues se vio truncado. En 2012 le sorprendió el diagnóstico de que padecía cáncer y durante esos últimos 2 años, pues su prioridad lógicamente fue luchar contra la enfermedad. Y ella luchó hasta el final con toda la fe que tenía. Pero al final no pudo ser y en febrero de 2014 nos deja para siempre. A mí me gusta mucho esta foto y la he querido usar para ilustrar esta parte porque no sé si saben que hay culturas antiguas, como sobre todo los egipcios y algunos griegos, que ellos veían el proceso de la muerte como cruzar un río. El difunto cruzaba un río para llegar a la tierra del más allá. Y a mí me gusta imaginarme que si Irene está cruzando ese río, lo hace con esta sonrisa con la que la vemos aquí, con ese optimismo y esa sonrisa con la que siempre empezó cualquier etapa nueva en su vida. Quiero terminar esta parte de la presentación, en la que hemos dado un repaso a la vida y a la trayectoria de Irene González, dejándoles con un pensamiento, que es que una de las primeras cosas que aprendes en astrofísica es que las estrellas más brillantes, las que iluminan la oscuridad de la noche con mayor intensidad, tienen vidas más cortas. Irene brilló mucho, así que desde el punto de vista astrofísico no debería ser sorprendente que su vida fuera relativamente corta. Pero yo diría que fue corta si la medimos en años, pero no tanto si la medimos en experiencias, ¿no? Porque como ella misma decía, había vivido más en 40 años que mucha gente con 80. Entonces con eso también es algo con lo que nos tenemos que quedar. Con esto quiero concluir esta parte, como digo, este repaso a la vida y la obra de Irene. Y me gustaría traer esta presentación a este punto. Me gustaría pedirles que hagan un ejercicio de imaginación
y me gustaría pedirles que se imaginen cómo era esta persona de la que hemos estado hablando, esta persona tan brillante y tan genial. Quiero que se la imaginen cómo era cuando tenía su edad, cuando estaba en un instituto como este, cuando era una compañera más de chicos como ustedes. ¿Cómo se la imaginarían si fuera su compañera de clase? Es posible muchos de ustedes se imaginen que era una empollona, una persona un genio, pues a lo mejor piensan que es un empollón, una persona súper inteligente, algo así como Sheldon Cooper, ¿no? Alguien muy friki, poco sociable, un poquito rara, digamos, ¿no? Y como mucha gente que triunfa en la vida, pues es posible que piensen que desde niña tenía muy claro que quería ser científica. Vemos muchas veces en documentales sobre personas famosas que no, desde pequeñito quería ser futbolista o quería ser cantante o cosas así, ¿no? Bueno, pues si eso es lo que han pensado, estarían equivocados, porque Irene no era para nada así, era una chica muy normal. Quizás el modelo más bien que correspondería sería el de Leonard en este caso. Era una persona muy sencilla, eso sí, muy trabajadora y muy responsable, eh, muy aplicada con su trabajo, pero luego era también una persona muy sociable, muy amiga de sus amigos. Era una persona que le gustaba divertirse, cuando era tiempo de estudiar, era tiempo de estudiar, y cuando era tiempo de divertirse, lo hacía como el que más. Le gustaban mucho los carnavales, le gustaban las playas, el monte, la naturaleza en general le gustaba mucho. Y era una persona que, igual que muchos de ustedes, en este momento, en esta etapa de su vida, no sabía lo que quería ser de mayor. Así que yo creo que no deben frustrarse si algunos de ustedes todavía no tienen eso claro, ¿no? No pasa nada. Lo que sí es importante, y esta parte es donde sí que creo que es la parte quizás más importante de esta presentación, así que me gustaría pedirles que ahora me presten atención un ratito, que suelten el WhatsApp un momento y me atiendan durante un par de minutos, porque lo que sí creo que es importante quiero transmitirles es que aunque Irene no sabía lo que quería hacer, sí que tenía claro que ella tenía inquietudes bastante profundas, ¿no? Sobre la vida y sobre el mundo. Ella quería hacer algo positivo con su vida, no simplemente pasar. Ella fue una activista ecologista, es algo que le llenaba mucho. Él participaba en actividades, por ejemplo, participó mucho en estas campañas para salvar el Rincón hace muchos años, que por cierto terminó teniendo éxito. Ella llegó a empezar un máster sobre ecología antes de hacer su doctorado. También tuvo idea en algún momento de fundar un partido político, porque bueno, en aquella época había mucho descontento también, como quizás lo hay ahora con la política. Irene no era de las personas que simplemente se quejaban de las cosas que no le gustaban, ¿no? Sino que quería hacer algo y cambiar las cosas, ¿no? Entonces, esto es importante porque yo creo que hay dos tipos de personas, ¿no? Hay gente que es así, y luego hay otro tipo de personas que a lo mejor no tienen estas inquietudes, ¿no? Que simplemente lo que quieren pues es tener una vida lo más cómoda posible y que las cosas les vayan bien y vivir tranquilos, ¿no? Y pues que a lo mejor quieren estudiar para tener el día de mañana un trabajo que sea cómodo y fácil y bien remunerado. Entonces, como les decía, viendo el ejemplo de Irene, no es importante que sepan ahora mismo o no lo que quieren ser. Lo que sí es importante es que sepan cuál de esos dos tipos de personas son ustedes. Eso yo creo que es muy importante. Porque al final, si uno no decide qué tipo de persona es, la vida termina decidiendo por uno. Y muchas veces lo que decide la vida a lo mejor no es lo que a uno le gustaría, y entonces pues llegan a lo mejor a mi edad y tienen esto de lo que se llama la crisis de la mediana edad, que es eso cuando uno mira atrás a su vida y se da cuenta de que a lo mejor no ha hecho lo que quería haber hecho. Entonces sí que quiero invitarles a que desde ya se planteen esto, hagan un ejercicio de autoanálisis y decidan, tomen una decisión de cuál de los dos tipos de personas son. Porque hemos visto que Irene, cuando tenía su edad, cuando era una chica como ustedes, pues era muy parecida a como eran muchos de ustedes, no era una persona muy diferente. Y entonces se puede decir que el camino que hemos estado estudiando empieza aquí. Empieza en un instituto como este, empieza cuando tenía esta edad y a partir de aquí es donde ella comienza a abrir ese camino. Entonces es importante que ustedes sepan qué camino quieren seguir. Yo no sé si han visto la película Matrix, pero al igual que Morfeo, yo les invito a que tomen una decisión. Si toman la píldora azul, como en la película, pues quiere decir que son personas que van a ver ante ustedes una serie de caminos y van a ir eligiendo el camino más fácil y van a ir yendo por el camino mejor hasta que, bueno, pues con un poco de suerte les irá bien en la vida y acaben teniendo una vida plácida y feliz.
con un poquito de suerte, como digo. Pero entiendo que hay otro tipo de personas que a lo mejor prefieran tomar la píldora roja. Si toman la píldora roja, verán abrirse ante ustedes muchos caminos. Verán el camino que abrió Irene, verán sus huellas y las podrán seguir, pero verán también muchos otros caminos. Verán caminos cuesta arriba, habrá caminos muy difíciles, verán caminos por los que no ha transitado nadie, incluso verán sitios a los que quizás sería interesante llegar, pero hacia los que no hay ningún camino. Y quizás se planteen abrir ustedes su propio camino. Cualquiera que sea lo que decidan hacer, si creen que llevan dentro de ustedes una Irene González, yo les aconsejo o les invito a que tomen la píldora roja. Porque aunque, como decía Morfeo, no les prometo que sea fácil, más bien al contrario, les prometo que no lo va a ser. Ya hemos visto que incluso la propia Irene tuvo que hacer muchos sacrificios. Es un camino complicado, es un camino difícil y cuesta arriba. Pero si eso es lo que llevan dentro, no va a haber ninguna otra forma de que puedan ser felices. Y ahora ya para terminar les voy a dejar con una pequeña selección de fotos que nos permiten entrever a la persona que hay detrás de esta figura de la que hemos estado hablando, y también pues para sus amigos que hay aquí en la audiencia, pues para ayudarles a recordarla un poquito. Nada más, con esto les dejo. Muchas gracias a todos y especialmente gracias a ti, Irene, por todo lo que nos dejaste.